Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para profundizar en la historia de David y Betsabé, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, el poder del arrepentimiento y la misericordia infinita de nuestro Dios. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Es vital que entendamos el contexto histórico y espiritual en el que esta historia se desarrolla, para así apreciar plenamente su significado y las lecciones que nos ofrece. David, el rey de Israel elegido por Dios, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, nos sirve de ejemplo tanto en su grandeza como en sus debilidades. Su vida está colmada de valor, fe y también de momentos de debilidad humana. Su reinado se destacó por unificar a la nación de Israel y establecer Jerusalén como la ciudad santa. Sin embargo, a pesar de todas sus victorias y su cercanía con Dios, David no fue inmune al pecado y a las fragilidades que todos los seres humanos compartimos. Es aquí donde entra en escena Betsabé. ¿Quién era esta mujer? Podríamos preguntarnos, y cómo llegó a desempeñar un papel tan significativo en la Biblia. Betsabé era la esposa de Urías, un soldado hitita, y su historia se convierte en una piedra angular para comprender algunas de las más profundas enseñanzas sobre la justicia, el arrepentimiento y la redención. El relato de esta escena se encuentra claramente en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En un tiempo en que los reyes acostumbraban ir a la guerra, David permaneció en Jerusalén. Desde su palacio, vio a Betsabé bañándose y sucumbió a su belleza. En un solo vistazo, la carne y la tentación oscurecieron su juicio y, lamentablemente, tomó decisiones que se alejaban de la voluntad divina. Es en estas circunstancias que se lleva a cabo uno de los eventos más críticos de su reinado. Esta historia nos proporciona una ventana a la complejidad de la naturaleza humana y el conflicto interno del alma. La atracción de David hacia Betsabé no solo marcó el inicio de un trágico desvío del camino de rectitud, sino que también nos recuerda que incluso los más piadosos pueden caer si descuidan su relación con Dios. Pero, ¿quién era realmente Betsabé más allá de su apariencia física? Era una mujer que, por las decisiones de otros, se vio envuelta en una serie de acontecimientos dramáticos y trágicos. No podemos olvidar que, en su tiempo, las mujeres tenían poco control sobre su destino, y estaban sujetas a las decisiones y deseos de los hombres que las rodeaban. Betsabé, quien posiblemente no tuvo más opción que acatar la voluntad del rey, pasó a ser un instrumento de la poderosa trama de redención que Dios ya había escrito para su pueblo. A través de esta introducción, queridos hermanos y hermanas, podemos empezar a vislumbrar la profundidad de la historia de David y Betsabé. No solo estemos atentos a sus debilidades humanas, sino también, y especialmente, a cómo Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, obra con justicia y perdón. Recordemos siempre que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos acercamos así, con corazones abiertos y mentes atentas, a explorar más a fondo quién fue Betsabé, y el impacto de su relación con el rey David, buscando las enseñanzas espirituales que este relato tiene para cada uno de nosotros hoy. Que el Señor nos ilumine en nuestro camino de comprensión, y nos guíe en la reflexión de esta formidable historia de la Biblia. Amén. En aquellos días, el reino de Israel se encontraba en una etapa de consolidación y expansión bajo el reinado del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Después de muchos años de luchas y guerras, David había logrado unificar las tribus de Israel y establecer su capital en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, situada en una colina, era una ciudad de grandes fortificaciones, que ocupaba una posición estratégica en las rutas comerciales y militares, lo que la hacía una ciudad de gran importancia tanto geográfica como políticamente. El tiempo de David fue una era de crecimiento y prosperidad para Israel. Bajo su liderazgo, el reino expandió sus fronteras y logró establecerse como una fuerza significativa en la región. Las Escrituras nos narran las numerosas victorias de David sobre enemigos como los filisteos, los moabitas y los ammonitas, consolidando así la seguridad del reino y asegurando la paz para su pueblo. David no solo fue un gran guerrero, sino también un líder espiritual que trajo consigo el Arca de la Alianza a Jerusalén, convirtiendo la ciudad en el centro religioso de Israel. La ciudad de Jerusalén, en la cima de su colina, era un símbolo de la promesa y la bendición de Dios. Sus calles eran transitadas por comerciantes, soldados y ciudadanos que se movían al ritmo de una ciudad en constante crecimiento.
Los muros fortificados de Jerusalén, con sus puertas vigiladas constantemente, protegían a sus habitantes de amenazas externas, mientras que en su interior, los mercados y las plazas rebosaban de vida y actividad. El palacio del rey David se erigía en una posición prominente dentro de la ciudad, con vistas que abarcaban desde las colinas circundantes hasta las casas de los ciudadanos. Fue precisamente en uno de esos momentos de descanso en su palacio que David, paseando por el terrado, fijó su mirada en Betsabé, una mujer de singular belleza que se bañaba. Betsabé era la esposa de Urías elitita, un soldado leal que servía en el ejército de David. La historia que se desenvuelve es una de las más complejas y humanas de la Biblia. David, impulsado por la atracción y el deseo, envió mensajeros para traer a Betsabé al palacio. A pesar de su posición de poder, David sucumbió a la tentación y a sus propios deseos, cometiendo adulterio con Betsabé. Este acto desató una serie de acontecimientos que revelarían tanto los desafíos morales de David como las profundas consecuencias de sus acciones para la nación de Israel. Betsabé quedó encinta, y David, intentando ocultar su pecado, mandó llamar a Urías del campo de batalla con la esperanza de que él se acostase con su esposa, y así cubrir la evidencia de su propio adulterio. Pero Urías, demostrado una notable lealtad y compromiso con sus compañeros de armas, rechazó disfrutar de los conforts del hogar mientras sus soldados permanecían en el campo de batalla. Esto llevó a David a una decisión aún más oscura: ordenó enviar a Urías a la línea de combate más peligrosa para asegurar su muerte. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé por esposa, y ella dio a luz a un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David, utilizando una poderosa parábola sobre un hombre rico que robó la única ovejita de un hombre pobre para enfatizar la gravedad de la injusticia cometida. David, al escuchar la historia, se indignó y pronunció un juicio severo sobre el hombre rico, solo para darse cuenta de que el hombre en la parábola era él mismo. Ante la reprensión de Natán, David admitió su pecado y se arrepintió. Esta narración no solo nos ofrece una visión del contexto histórico y geográfico del reino de Israel bajo el reinado de David, sino que también nos llama a reflexionar sobre la naturaleza humana, el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. David, a pesar de sus fallos y pecados, fue un instrumento de los propósitos divinos, y una figura central en la historia redentora, del cual nacería la línea del Mesías prometido. El reinado del rey David antes del encuentro con Betsabé. Incluye eventos significativos y su relación con Dios. Describa cómo su liderazgo impactó a Israel. Escriba como si fuera un sermón continuo, sin introducir el tema ni concluir a los hermanos y hermanas. David, hijo menor de Isaí, nacido en Belén, fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Su ungimiento por el profeta Samuel marcó el inicio de una trayectoria de humildad, obediencia y profunda comunión con el Señor. Tal como se relata en 1 Samuel 16, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. David, el pastor de ovejas, fue llamado para pastorear a todo un pueblo. Siendo aún joven, enfrentó con valentía al gigante Goliat con una fe inquebrantable en Dios. En 1 Samuel 17:45, David proclamó: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Este acto heroico no solo demostró su coraje sino su devoción absoluta y confianza en el poder del Altísimo. Después de su triunfo sobre Goliat, David comenzó a ganarse el favor del pueblo y del rey Saúl. Pero pronto, la envidia de Saúl se convirtió en persecución, obligando a David a huir y vivir como un fugitivo. Durante estos años de exilio, David no dejó de confiar en Dios. En los Salmos, encontramos varios escritos de David que nos revelan su profundo anhelo por la protección divina y su constante fidelidad a Jehová, incluso en circunstancias adversas. En el Salmo 57 2.1, David clama: «Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confía mi alma. En la sombra de tus alas me amparo hasta que pasen los peligros». Tras la muerte de Saúl, David finalmente ascendió al trono, conforme a la promesa de Dios. Su reinado se caracterizó por una serie de acciones y decisiones que evidenciaban su deseo de gobernar conforme a la voluntad divina. Una de sus primeras acciones como rey fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, simbolizando el deseo de David de tener a Dios en el centro de la vida nacional.
En 2 Samuel 6:14, vemos el fervor de David al danzar con todas sus fuerzas delante del Señor, mostrando su alegría y reverencia. David también estableció Jerusalén como la capital de Israel, unificando al pueblo bajo una identidad común y fortaleciendo la cohesión nacional. Mantuvo una relación cercana con Jonatán, hijo de Saúl, una amistad que trascendió la rivalidad política, y se cimentó en la lealtad y el amor. La muerte de Jonatán y Saúl en batalla afectó profundamente a David, quien en 2 Samuel 1:26 lamenta: «Tu amor para mí fue maravilloso, más extraordinario que el amor de las mujeres». Durante su reinado, David fue un líder militar estratégico y decidido, logrando numerosas victorias contra los enemigos de Israel. Reforzó las fronteras del reino y aseguró la seguridad y prosperidad de su pueblo. Sin embargo, siempre reconoció que su éxito provenía del Señor. En 2 Samuel 7:2.18-19, David se presenta humildemente ante Dios y dice: «¿Quién soy yo, Señor y Dios, y qué es mi familia, para que me hayas hecho tan grande? Y como si esto fuera poco, Señor y Dios, tú también has hablado acerca del futuro de la casa de tu siervo». ¿Es esta la manera de proceder habitual de Dios para con los hombres? David también fue un rey justo, y tomó muchas decisiones en aras de la rectitud y la justicia. En 2 Samuel 8:15, se nos dice: «David reinó sobre todo Israel, haciendo justicia y rectitud a todo su pueblo». Estableció un sistema administrativo sólido y veló por el bienestar de su pueblo. El Señor hizo un pacto con David, prometiendo que su linaje permanecería para siempre, y de su descendencia surgiría el Salvador del mundo. Este pacto, conocido como el Pacto Davídico, se encuentra en 2 Samuel 7:2.12-16, y en él Dios promete establecer el trono de David para siempre. Así, el reinado de David antes de su encuentro con Betsabé fue un período de grandes logros, marcado por su fidelidad a Dios y su liderazgo efectivo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dejó una huella imborrable en la historia de Israel, guiando al pueblo con justicia y devoción, y forjando una nación que reflejaba los principios y la voluntad de Jehová. David, hijo de Jesé, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, presenta una personalidad rica y compleja, revelada a lo largo de las páginas de la Biblia. Poeta, guerrero, rey y pecador, David es un reflejo de la humanidad misma en sus virtudes y sus defectos. Desde su juventud hasta sus últimos días, su vida estuvo marcada por momentos de gloria y situaciones de profunda desesperación. En su historia, encontramos una multitud de lecciones que nos hablan de la fidelidad divina, el arrepentimiento y la misericordia. Desde su temprana edad, David muestra una devoción profunda y sincera hacia Dios. Este rasgo se manifiesta claramente cuando, en su juventud, nada lo detuvo de enfrentarse a Goliat, el gigante filisteo que aterrorizaba a Israel. Con una fe inquebrantable dijo: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Este acto de valentía no fue solo un despliegue de coraje físico, sino también una manifestación de su confianza absoluta en la protección divina. Sin embargo, la personalidad de David no está exenta de defectos. Su vida estuvo marcada por un episodio de gran oscuridad cuando, llevado por la pasión y la lujuria, cometió adulterio con Betsabé y procuró la muerte de su esposo Urías elitita. Este pecado grave tuvo consecuencias devastadoras no solo para David sino para toda su casa. Pero fue en su reacción a este pecado donde se mostró otra faceta de su carácter, su capacidad para el arrepentimiento genuino. Confrontado por el profeta Natán, David no negó su maldad, sino que reconoció su pecado con un corazón contrito y humillado, proclamando: «He pecado contra Jehová». Este acto de arrepentimiento es capturado de manera sublime en el Salmo 51, donde David clama a Dios: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». David fue también un líder natural, dotado de habilidades para guiar y motivar a otros. Su reinado sobre Israel está lleno de hazañas militares y administraciones justas que llevaban la nación hacia una era de prosperidad y paz. Pero, más allá de sus éxitos como rey, se destacó por su habilidad para inspirar lealtad y amor en los corazones de sus seguidores. Cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, aquellos que lo conocieron y valoraron su liderazgo se mantuvieron a su lado, demostrando su lealtad a pesar de las adversidades. Un aspecto particularmente notable de la personalidad de David es su disposición para perdonar. Cuando Saúl, motivado por la envidia y el temor, buscaba su vida, David tuvo múltiples oportunidades para matar al rey, pero siempre optó por respetar al ungido del Señor.
En uno de estos casos dijo, Jehová me guarde de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Este acto de perdón y respeto nos demuestra la profundidad de su carácter y su compromiso con los principios divinos, aunque le costara temporalmente su seguridad personal. La vida de David también está llena de momentos en que mostró una vulnerabilidad sincera, no ocultando sus emociones y sentimientos. Esto se observa claramente en los Salmos, donde David abre su corazón a Dios, expresando su alegría, sus temores, su angustia y su esperanza. Estos escritos han sido, a lo largo de los siglos, un refugio y consuelo para innumerables corazones afligidos, proporcionando un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios en franqueza y humildad. En conclusión, la personalidad de David, con todas sus complejidades, virtudes y defectos, nos da una visión profunda de lo que significa caminar en relación con Dios. Su vida nos recuerda que no importa cuán graves sean nuestros errores o cuán bajas nuestras caídas, siempre hay un camino de regreso a través del arrepentimiento y la gracia divina. David nos enseña que ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto, sino tener un corazón dispuesto a buscar a Dios, a reconocer nuestros errores y a confiar en su infinita misericordia. Relate el primer encuentro entre el rey David y Betsabé. Describa las circunstancias y las emociones involucradas en este episodio bíblico. Proporcione detalles extensos sobre la escena. Escriba como si fuera un sermón continuo, sin introducir el tema ni concluir a los hermanos y hermanas. En los días en que los reyes salen a la guerra, en primavera, el rey David decidió quedarse en Jerusalén, enviando a Joab y a sus siervos junto a Israel, mientras él descansaba en el palacio. Una tarde, David se levantó de su cama, y se paseaba sobre la terraza del palacio real. Desde aquella elevada posición, su mirada se posó en una visión que habría de cambiar el curso de su vida, y también el destino de Israel. David vio a una mujer que se bañaba. Era de una belleza extraordinaria. La Escritura nos dice en 2 Samuel 11:2.2 que la mujer era muy hermosa. Este encuentro visual, aunque incidental, pronto se impregnó de emociones profundas y tumultuosas. No fue una simple observación, fue una entidad cargada de significados que removería las entrañas del rey. La fragilidad de la moralidad humana se hizo evidente en ese momento, y se formaron deseos prohibidos que nublarían el juicio del monarca. David, llevado quizás por una mezcla de asombro y deseo, mandó a preguntar por la mujer. Despiadadamente ignoró las advertencias que coincidieron con las respuestas que había recibido. Esa es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita, le dijeron sus siervos. Sin embargo, la emoción nubló su razonamiento, y David, desoyendo la voz de la conciencia, y el respeto hacia las leyes y los lazos matrimoniales, cometió una imprudencia. En un acto de poder y deseo, mandó a buscar a Betsabé. Imaginemos por un momento el estado de Betsabé, una mujer mencionada tan brevemente pero de un papel tan profundo. Al saber que el rey la manda a llamar, ¿qué pensamientos habrán cruzado por su mente? La angustia y el honor mezclados, tal vez una pizca de terror del poder real e incluso curiosidad de las intenciones del rey David. Cuando Betsabé fue traída a su presencia, el peso del poder de David era incuestionable, y aquel encuentro, aunque breve, desencadenó una secuencia de eventos inevitable. Las emociones en esa habitación habrían sido un remolino. El poder y la autoridad del rey David contrastando con la vulnerabilidad de Betsabé, los muros del palacio siendo testigos mudos de una gravísima transgresión. David sucumbió a sus deseos y se unió a Betsabé, originando un pecado enorme que pesará en los corazones de todos los involucrados. Así, en la calidez de aquella noche, se marcó el inicio de errores que derivarían en el colosal arrepentimiento del rey. Este primer encuentro entre David y Betsabé es más que un simple evento histórico, es una lección perenne sobre la fragilidad humana, la tentación y las consecuencias del pecado. Fue un instante en que el deseo temporal prevaleció sobre la sabiduría eterna, un momento en el que la emoción eclipsó la razón. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, se encontraba en Jerusalén mientras sus hombres estaban en batalla. Desde la azotea de su palacio, David vio a una mujer muy hermosa bañándose. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de los soldados más valientes y fieles de David. Lleno de deseo, David envió a preguntar por ella y, al saber que era Betsabé, la mujer de Urías, decidió no obstante enviar por ella y yacer con ella. Betsabé quedó encinta. Alarmado por la noticia, David ideó un plan para tratar de ocultar su pecado. Mandó llamar a Urías de regreso del campo de batalla, con la esperanza de que éste se recostara con su esposa, y así pensar que el hijo era suyo.
Pero Urías, en su lealtad y deber como soldado, se negó a entrar en su casa, diciendo: el arca, Israel y Judá están en tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, están en el campo, y ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, esto no haré. David entonces lo invitó a un banquete y lo emborrachó, esperando que en su embriaguez, Urías fuera a su casa. Pero nuevamente, Urías durmió en la entrada del palacio con los demás siervos de su señor. Desesperado, David envió a Urías de vuelta al campo de batalla, llevando consigo una carta que ordenaba a Joab, el comandante del ejército, colocarlo en lo más fuerte de la batalla y luego retirarse para que fuera muerto. Joab cumplió la orden, y Urías fue abatido en combate. Tras la muerte de Urías, David tomó a Betsabé por esposa, y ella le dio un hijo. Pero la cosa que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Entonces el Señor envió al profeta Natán a David. Natán contó a David una parábola sobre un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas, mientras que el hombre pobre solo tenía una corderita que había criado con amor. Cuando un viajero vino al hombre rico, éste no quiso tomar de sus propias ovejas o vacas para preparar una comida, sino que tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el viajero. David, enfurecido por la historia, exclamó que el hombre que había hecho esto merecía la muerte, y debería pagar 4 veces la oveja por su maldad. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de manos de Saúl. Te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría dado más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mataste a Urías elitita con la espada, y tomaste a su esposa para ser tu mujer. Ahora, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y tomaste a la mujer de Urías para ser tu mujer. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero como con este acto has dado gran ocasión a los enemigos del Señor de blasfemar, el hijo que te ha nacido morirá. El niño que Betsabé había dado a David cayó gravemente enfermo. David ayunó y oró a Dios durante 7 días, acostado en tierra en señal de súplica. Pero al 7º día, el niño murió. Los siervos de David temían decírselo, pensando que podría hacerse algún mal. Pero al verlos murmurar, David entendió que el niño había muerto y se levantó, se lavó, ungió y cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Regresó a su casa y pidió que le sirvieran comida. Cuando sus siervos le preguntaron por qué actuaba de ese modo, David explicó: mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, diciendo: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Después de esto, David confortó a Betsabé y ella le dio otro hijo, al que llamaron Salomón. El Señor amó a este niño, y envió al profeta Natán para que lo llamara Jedidías, por amor del Señor. Aún así, las consecuencias de su pecado continuaron en la vida de David, pues la paz nunca volvió completamente a su casa. Este relato nos muestra la gravedad del pecado, la importancia del arrepentimiento sincero y la misericordia de Dios. La historia de David y Betsabé nos recuerda que nuestras acciones tienen repercusiones y que, aunque Dios es misericordioso y perdona, debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Sin duda, una lección invaluable para mantenernos fieles y obedientes a los mandamientos del Señor. David, el ungido de Dios, es conocido por muchos como el rey conforme al corazón de Dios, por su valentía, su piedad y su sidencia fiel a los mandatos divinos. Pero también es una figura humana, y como tal, no está exento de errores y pecados. Uno de los episodios más contundentes que reflejan las consecuencias del pecado en su vida y reinado se encuentra en su relación con Betsabé. Este es un relato de advertencia, de penitencia y, en última instancia, de la gracia restauradora de Dios. Las Escrituras nos narran que en un tiempo cuando los reyes acostumbraban a ir a la guerra, David permaneció en Jerusalén. Desde la terraza de su palacio, vio a Betsabé, la mujer de Urías, bañándose. En ese momento, el deseo llenó su corazón y, a pesar de saber que estaba casada, la mandó llamar y yació con ella. Al descubrir que Betsabé había concebido un hijo, David intentó ocultar su pecado llamando a Urías de regreso de la batalla, esperando que yaciera con su esposa y así presentar al hijo como suyo.
Pero Urías, en su lealtad a sus compañeros de armas, rehusó regresar a su hogar. Ante esto, David orquestó la muerte de Urías en el campo de batalla, asegurándose de que Betsabé se convirtiera en su esposa. Este acto de adulterio y asesinato no pasó desapercibido ante los ojos del Señor. En 2 Samuel 12, se nos relata cómo Dios envió al profeta Natán a David. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que, en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, arrebató la única oveja de un hombre pobre para agasajar a un visitante. David, indignado por la injusticia de esta historia, decretó que tal hombre merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán reveló que esa historia era una alegoría de los actos de David con Betsabé y Urías, y le proclamó: «Tú eres ese hombre». La confrontación de Natán trae consigo una dura profecía de parte de Dios: «Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el heteo para que fuese tu mujer, el primer hijo que te nacerá, morirá». Aunque David se arrepiente de corazón y busca el perdón divino, el juicio de Dios es firme. La pérdida del hijo de David, y Betsabé, no solo es un castigo severo, sino que marca un punto de inflexión en su vida y reinado. El dolor por la muerte del hijo es profundísimo. David ayuna, ora y se postra en el suelo durante 7 días, clamando por la vida de su hijo. Pero al 7º día, el niño muere, y David se levanta, se lava, se unge y cambia sus ropas, y va a la casa de Jehová para adorar. Este acto de David, aún en medio de su aflicción, es un reconocimiento de la soberanía y justicia de Dios, y de su propia transgresión. Las consecuencias de este pecado no solo se reflejan en la pérdida del hijo, sino que también afectan profundamente el reinado de David. La casa de David se ve trastornada por conflictos y rebeliones internas, como la revuelta de su hijo Absalón. La espada no se aparta de su casa, un cumplimiento de lo que Natán había declarado. La unión de David con Betsabé, sin embargo, también trae consigo la futura reconciliación y bendición de Dios. Más tarde, Dios les concede otro hijo, Salomón, quien sería conocido por su sabiduría, y por la construcción del templo de Jerusalén. El relato de David y Betsabé es una poderosa lección sobre las consecuencias del pecado. Aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de fallar. Esta historia nos muestra la justa retribución de Dios, pero también su inmenso amor y misericordia. Aunque David sufrió las consecuencias de sus actos, su arrepentimiento genuino y búsqueda de Dios restauraron su relación con el Creador. Es un recordatorio constante de que, aunque el pecado trae consigo severas consecuencias, el arrepentimiento y la gracia de Dios nos ofrecen la esperanza de redención. Así, meditando en la vida de David, aprendemos la importancia de vivir una vida íntegra ante Dios, y reconociendo que aún en nuestros errores, su gracia está disponible para todos aquellos que verdaderamente se arrepienten y buscan su rostro. David, quien fuera rey de Israel, es un personaje cuyo relato está profundamente entrelazado con la misericordia y el juicio de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, como se describe en las Escrituras, pero también un hombre falible y pecador. Su vida nos brinda una poderosa lección sobre el arrepentimiento y la increíble profundidad del perdón divino. David, en un momento de debilidad y tentación, cometió un grave pecado al tomar a Betsabé, la esposa de Urías elitita. No solo cometió adulterio, sino que, buscando encubrir su pecado, urdió un plan que culminó en la muerte de Urías. Este acto desató la justa ira del Señor, que envió al profeta Natán a confrontar a David. Natán, utilizando una parábola que hablaba de un hombre rico que arrebataba a un pobre su única oveja, hizo que David se diera cuenta de su pecado. «Tú eres ese hombre», exclamó Natán, revelando al rey la gravedad de sus actos y el dolor que había causado. Al ser confrontado con su pecado, David no se defendió ni intentó justificar sus acciones. En vez de eso, su corazón se ablandó y reconoció la enormidad de su ofensa ante Dios. Su primer paso hacia el arrepentimiento fue darse cuenta de su propia miseria espiritual y de la ofensa que había cometido contra el mismo Señor. David clamó: «He pecado contra el Señor». Este reconocimiento es el primer paso esencial hacia cualquier verdadero arrepentimiento, admitir nuestra culpa sin excusas. La profundidad del arrepentimiento de David se encuentra poderosamente expresada en el Salmo 51. Este salmo es una súplica desgarradora por la misericordia de Dios y una confesión de su inmundicia espiritual. David comenzó este salmo con palabras humildes y desesperadas: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor, conforme a la multitud de tus misericordias borra mis rebeliones». En estas palabras, David no se basa en sus propias obras o en cualquier mérito personal,
sino únicamente en la misericordia infinita de Dios. En su oración, reconoció la profundidad del pecado y su naturaleza innata: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí, David admitió que su pecado era, ante todo, una ofensa contra Dios, subrayando el hecho de que cualquier pecado cometido hacia otros humanos es también una traición al Creador. En el Salmo 51, David implora un corazón puro y un espíritu recto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este grito revela su deseo no solo de ser perdonado, sino de ser transformado radicalmente. David no solo quería el perdón por sus pecados pasados, sino también la fortaleza y la renovación para evitar pecar nuevamente en el futuro. Este deseo de transformación es un componente crucial del verdadero arrepentimiento, que aspira no solo a un alivio momentáneo del peso del pecado, sino a una vida cambiada y santificada. David también ruega por la restauración de la alegría de la salvación: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. La búsqueda del gozo es fundamental para quienes, como David, han experimentado el profundo dolor del pecado. Solo reconociendo nuestra dependencia total de Dios podemos hallar verdadera alegría y paz. David no solo lamentaba el pecado, sino también la pérdida de comunión con Dios, y anhelaba volver a vivir esa relación plena y gozosa. El rey, además, entendió que el verdadero sacrificio, el que realmente agrada a Dios, no son los holocaustos o rituales vacíos, sino un espíritu contrito y un corazón humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David mostró una percepción profunda de lo que realmente importa para el Señor: la sinceridad del corazón y un arrepentimiento genuino. Esta historia nos enseña que, a pesar de nuestros pecados, si buscamos a Dios con un corazón verdaderamente contrito, encontraremos perdón y restauración. La vida de David, reflejada en sus palabras del Salmo 51, nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios, siempre que haya arrepentimiento genuino y un deseo de transformación. Aprendamos de David a no escondernos de nuestras faltas, a confesar honestamente nuestras transgresiones y a vivir una vida renovada bajo la gracia salvadora de nuestro misericordioso Señor. Amados hermanos y hermanas, reflexionemos juntos sobre el maravilloso don de la redención y el perdón divino a través de la historia de David y Betsabe, una narración que nos ofrece profundas lecciones de vida y un testimonio del inmenso amor y misericordia del Señor. David, rey de Israel, era un hombre conforme al corazón de Dios. No obstante, también era humano y, como todos nosotros, susceptible al pecado. Un día, desde la azotea de su palacio, vio a una mujer de extraordinaria belleza, Betsabe, mientras se bañaba. David, dominado por la lujuria, la deseó y mandó traerla al palacio. Betsabe era la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros del rey. Sin embargo, en aquel momento, David no dejó que tal consideración lo detuviera y cometió adulterio con ella, lo que pronto resultó en el embarazo de Betsabe. Cuando David conoció la situación, intentó encubrir su pecado. Mandó llamar a Urías del campo de batalla, esperando que éste se reuniera con su esposa y así se confundiera el embarazo. Pero Urías, fiel a su deber y a sus compañeros en el campo, se negó a disfrutar de la comodidad de su hogar mientras los otros combatían. Ante esta lealtad inquebrantable, David ideó un plan aún más sombrío. Ordenó a Joab, el comandante del ejército, que colocara a Urías en la línea de frente, donde la batalla era más encarnizada, y luego retirara el apoyo, dejando a Urías vulnerable y asegurando su muerte. Después de que Urías cayó en batalla, David tomó a Betsabe como su esposa, y ella dio a luz a su hijo. Sin embargo, Dios vio el mal que David había hecho y envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán contó una parábola de un hombre rico y uno pobre, donde el rico, teniendo muchas ovejas, tomó la única corderita del pobre para prepararla de comida a un huésped. David, indignado por la injusticia en la historia, declaró que tal hombre merecía morir, y debía restituir al pobre 4 veces por lo que había hecho. Entonces Natán reveló que David era ese hombre. En 2 Samuel 12:2.79, Natán pronunció: «Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, y yo te libré de manos de Saúl. Te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno.
te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, entonces, has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Has matado a Urías elitita con la espada, y has tomado a su mujer para que sea tu esposa. David se dio cuenta de la magnitud de sus pecados, adulterio y asesinato, y, profundamente arrepentido, exclamó, he pecado contra el Señor. En ese momento, la gracia de Dios se hizo manifiesta. Aunque había cometido terribles errores, David se humilló y reconoció su transgresión. Y aquí, hermanos y hermanas, es donde vemos el poder redentor del perdón divino. Dios, en su infinita misericordia, tomó en cuenta el arrepentimiento genuino de David. El Señor, aunque perdonó a David, le dejó claro que habría consecuencias por sus acciones. El hijo nacido de su unión con Betsabé enfermó gravemente y, a pesar de las oraciones y ayunos de David, el niño murió. Este trágico evento fue una dolorosa lección para David sobre el peso del pecado. Aún así, Dios no retiró su amor. Después del luto, de su aflicción y genuina penitencia, la relación de David con el Señor se restauró y se fortaleció. Dios bendijo a David y Betsabé con otro hijo, Salomón, a quien el Señor amó desde el momento de su nacimiento. A través de Salomón, se cumplirían grandes promesas, consolidando la dinastía de David y el linaje que llegaría hasta el Mesías, Jesucristo, tal como lo menciona en Mateo 1:2.6-17. La historia de David y Betsabé nos enseña que, aunque nadie está exento del pecado, el arrepentimiento sincero nos abre la puerta al perdón divino. No hay transgresión tan grande que no pueda ser lavada por la misericordia de Dios cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, como lo expresó David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En esta narración encontramos la esencia de la redención y el perdón, el reconocimiento de nuestra propia fragilidad, el dolor por haber fallado y la confiada esperanza en la gracia de Dios. Así, Dios no solo perdonó a David, sino que también permitió que su vida continuara bajo nuevas circunstancias, bendiciéndolo nuevamente y reafirmando su pacto con él. En el libro de Samuel encontramos la figura de Betsabé, una mujer cuya vida y destino dieron giros sorprendentes por fuerzas externas de poder y deseo, pero que ante todo muestra una resistencia y una fortaleza que nos invitan a la reflexión. El relato comienza con el monarca David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien un día, desde lo alto de su palacio, vio a Betsabé bañándose. Betsabé era la esposa de Urías elitita, un guerrero fiel del ejército de David. Era una mujer situada en una encrucijada trágica, pues la atracción del rey hacia ella traería consigo eventos de profundo dolor y cambio. La Escritura nos narra que David, dominado por su deseo, envió a mensajeros para que la trajeran y ella vino a su encuentro. Y en esta interacción, se consumó una relación que contravenía las leyes divinas. La unión ilícita entre David y Betsabé no terminó ahí. Pronto ella concibió un hijo, y esto trajo una complicación inmensa en la vida de ambos. David, en su intento de ocultar su fechoría, ideó un plan que culminó en la muerte de Urías, enviándolo al frente de la batalla donde el peligro era mayor y asegurando así su caída. Después de que pasara el período de luto de Betsabé, David la tomó como su esposa, y ella dio a luz al hijo que habían concebido. Dios, sin embargo, no pasó por alto la acción del rey. El profeta Natán fue enviado a David para reprenderlo mediante una parábola que evidenciaba su pecado. Como consecuencia, Dios declaró que la espada nunca se apartaría de la casa de David, y que el hijo que le había nacido a Betsabé moriría. En efecto, a los 7 días el niño murió, lo que representó una prueba de inmenso dolor para Betsabé. La vida de Betsabé cambió radicalmente tras estos eventos. Ella no solo perdió a su primer esposo sino también a su hijo recién nacido. Sin embargo, su historia no termina en la tragedia. Betsabé se mantuvo en la casa de David, y su resiliencia se vio recompensada cuando ella dio a luz a otro hijo, Salomón, a quien el Señor amó y quien llegaría a ser uno de los reyes más sabios y justos de Israel. En la figura de Betsabé vemos una mujer que, pese a ser víctima de decisiones que no estaban en su control, mostró una capacidad formidable para sobrellevar las adversidades. Su dolor no la destruyó, en cambio, se convirtió en una fortaleza en la vida de su hijo Salomón, guiándolo y asegurando su bienestar en la corte de David. La historia de Betsabé nos muestra cómo Dios puede traer redención y propósito incluso en medio de las pruebas más difíciles. Su vida nos enseña sobre la importancia de la resiliencia y la fortaleza, y cómo, a través de las pruebas y el sufrimiento,
puede surgir una nueva esperanza y dirección conforme al plan divino. En este sentido, Betsabé no solo es un personaje pasivo en una historia de pecado y arrepentimiento, sino un ejemplo de cómo la paciencia y la fe pueden dar fruto a algo tan grande como el reinado de Salomón, bajo cuyo mandato Israel alcanzó una era de esplendor sin precedentes. La historia de Betsabé es un recordatorio crucial de que nuestras vidas pueden transformarse más allá de nuestras circunstancias inmediatas, y que siempre hay un propósito mayor operando en nuestras experiencias, guiándonos hacia el cumplimiento del plan de Dios. Así pues, miremos la vida de Betsabé y reflexionemos sobre nuestra propia capacidad para resistir y encontrar fortaleza en la adversidad. La historia de Betsabé se teje en el tapiz de la historia bíblica como un hilo de complejidades humanas y divinas providencias. Betsabé, inicialmente conocida como la esposa de Urías elitita, se convierte en una figura trascendental en la narrativa bíblica a través de una serie de eventos que, aunque cargados de tragedia y pecado, también muestran la redención y la intervención divina en los asuntos humanos. El relato de su relación con el rey David es bien conocido, una historia de tentación, arrepentimiento y renovación. Sin embargo, es en su papel como madre de Salomón donde Betsabé realmente destaca, influyendo no solo en su hijo, sino también en el curso del reino de Israel. Cuando nos adentramos en el rol de Betsabé como madre de Salomón, nos encontramos con una mujer que, a pesar de las circunstancias iniciales de sufrimiento y vergüenza, emerge con una dignidad restaurada. Después de la muerte de su primer hijo, resultado de su transgresión con David, Betsabé concibe y da a luz a Salomón. Es notable que, a pesar del dolor y el juicio que sufrió, ella se convierte en la madre del que sería uno de los reyes más renombrados de Israel. En 2 Samuel 12 2.24-25, leemos cómo el Señor amó a Salomón desde su nacimiento, señalando una especial bendición y predestinación, y David consoló a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Salomón, al cual amó el Señor. Ser madre del amado del Señor le otorgó a Betsabé una posición y una influencia sin igual. Podemos ver a Betsabé no solo como una figura de apoyo, sino también como una defensora activa y sabia en la corte real. Esta influencia se manifiesta claramente durante la sucesión al trono. Cuando Adonías, uno de los hijos mayores de David, intentó usurpar el trono, Betsabé jugó un papel crucial en asegurar que su hijo Salomón fuera el sucesor designado por David. Betsabé fue al rey David para recordarle su promesa de que Salomón reinaría después de él, demostrando su astucia y determinación. Gracias a su intervención, Salomón fue ungido rey, consolidando así su linaje y asegurando la continuidad de la familia real. Desde el momento de la ascensión de Salomón al trono, Betsabé mantuvo su estatus de reina madre, una posición de gran relevancia y autoridad en la corte israelita. En un Reyes las 2:19, vemos un testimonio de la alta estima en la que se le tenía. Fue Betsabé al rey Salomón, a hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y se sentó en su trono, e hizo poner una silla para su madre, y ella se sentó a su diestra. Este gesto de respeto no solo muestra el honor que Salomón le otorgaba, sino que también refleja el rol significativo que Betsabé jugaba en el gobierno. La sabiduría y el consejo de Betsabé parecían ser una fuente constante de orientación para Salomón. Aunque la Biblia no registra todas sus intervenciones, la referencia continua a su presencia sugiere una influencia maternal persistente y poderosa. En el reinado de Salomón, conocido por su sabiduría, justicia y riqueza, podríamos ver la mano y la instrucción de una madre que lo guió en sus primeros años, y posiblemente ayudó a moldear su carácter y su habilidad para gobernar con sabiduría. Además, Betsabé como figura materna posee una importancia simbólica en la historia bíblica. No solo es la madre de un gran rey, sino que su vida refleja la misericordia y la redención divina. Su transición de ser parte de una narrativa de pecado y castigo a convertirse en una figura de honor y respeto destaca el tema bíblico de que, a través de arrepentimiento y la gracia de Dios, los errores del pasado pueden ser redimidos y transformados en bendiciones. Para concluir, la narrativa de Betsabé como madre de Salomón ilumina aspectos profundos del papel de las mujeres en la antigüedad bíblica, y la influencia que ejercen en el curso de la historia. Su vida nos recuerda que la intervención divina a menudo se manifiesta a través de personas comunes cuyo coraje y fe determinan el destino de las naciones. En ella encontramos una imagen de fuerza, sabiduría y devoción, una verdadera matriarca cuyo legado perdura a través del legado de su hijo, el rey Salomón. Así,
Betsabé no solo marcó su propio lugar en la historia, sino que también ayudó a forjar el destino de Israel, y permitiendo que la sabiduría y la justicia de Salomón brillaran para las generaciones venideras. Salomón, el hijo de David y Betsabé, ascendió al trono de Israel en un tiempo de gran esperanza y expectativas. David, su padre, había sido un rey formidable, un hombre conforme al corazón de Dios, que unificó las tribus de Israel, y estableció Jerusalén como la capital del reino. A pesar de los desafíos y las tribulaciones que enfrentó durante su reinado, David dejó un legado de devoción a Dios, y liderazgo fiel que marcó el camino para la prosperidad futura de Israel. Bajo la influencia de su madre Betsabé, quien jugó un papel crucial en garantizar su derecho al trono, Salomón fue ungido rey, como está relatado en 1 Reyes 1:2.28-40. Betsabé, sabiendo la importancia de la promesa hecha por David de que su hijo Salomón sería quien heredaría el trono, se acercó al anciano rey para recordarle ese pacto. Y así, a través de su consejo y determinación, aseguró que la transición de poder se mantuviera en línea con la voluntad de Dios tal como había sido prometido. En su juventud, Salomón no solo heredó un reino sino también la bendición y la sabiduría de su padre. Cuando Dios se le apareció en Gabaón y le ofreció pedir lo que quisiera, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esta petición agradó tanto al Señor que no solo le concedió una sabiduría incomparable sino también riquezas, honor y una vida larga, siempre y cuando permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. El reino de Salomón fue marcado por una era de paz y prosperidad sin precedentes. Durante su reinado, Israel alcanzó el ápice de su poder y esplendor. Salomón consolidó su autoridad mediante alianzas estratégicas y un comercio floreciente, asegurándose de que el reino se convirtiera en un centro de intercambio cultural y económico en la región. Una de sus hazañas más notables fue la construcción del templo en Jerusalén, tal como se describe en 1 Reyes 6. Este templo no solo fue una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo tangible de la alianza entre Dios e Israel. La ejecución de este proyecto cumplió el deseo de David de construir una casa para el Señor, un deseo que Dios había prometido satisfacer a través de su Hijo. La sabiduría de Salomón se demostró en sus juicios y decisiones. Tal vez el relato más conocido es el juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. La resolución de Salomón, ofreciendo dividir al niño en dos para revelar la verdadera madre, se convirtió en un testimonio viviente de su sabiduría divina. Este juicio no solo resolvió el conflicto, sino que también solidificó su reputación como un rey justo y discerniente, cuya sabiduría provenía directamente de Dios. Sin embargo, como todos los reyes, Salomón tuvo sus debilidades. A pesar de sus inicios piadosos, su corazón se fue desviando a medida que su reino creció en riqueza y poder. El mismo Salomón que construyó el templo del Señor, también edificó altares para los dioses de sus muchas esposas extranjeras, acto condenado por Dios en 1 Reyes 11:2.18. Este alejamiento de los mandamientos de Dios trajo consecuencias negativas para él y para Israel, recordándonos la importancia de la obediencia y la fidelidad en nuestras propias vidas. Para nosotros, el reinado de Salomón sirve como una rica fuente de lecciones espirituales. Nos muestra que incluso los más dotados y bendecidos pueden fallar si no permanecen constantemente atentos a los caminos de Dios. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside solo en el conocimiento, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Salomón, en esencia, es una continuación del legado de David, influenciado por la determinación y fe de Betsabé, ejemplificando tanto el poder de la sabiduría divina como las consecuencias de apartarse de ella. Su vida política y espiritual ofrece un espejo para reflexionar sobre la nuestra, subrayando la necesidad de un corazón alineado con los deseos de nuestro Creador. Que podamos entonces, al igual que Salomón en sus mejores momentos, buscar incansablemente la sabiduría y la voluntad de Dios en todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas en la fe, deseemos reflexionar con corazón humilde y abierto sobre la historia de David y Betsabé, una narración que nos ofrece profundas lecciones de moral y ética, de pecado, arrepentimiento, perdón y, finalmente, redención. El relato, que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, comienza en una época en la que los reyes acostumbraban salir a la batalla. En lugar de seguir esta tradición, David se queda en Jerusalén, delegando a su ejército y al valeroso Joab la tarea de combatir en tierras lejanas. Desde su terraza, un anochecer, David, rey de Israel, observa a una mujer hermosa mientras se bañaba. Tentado por la visión, manda averiguar su identidad. Esa es Betsabé,
hija de Eliam y esposa de Urías elitita, le informan. Pese a conocer que está casada, David manda a buscarla y la posee. Betsabé queda